Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer este hermoso calcetín de lana. Enseño cómo tejerlo para cualquier talle, hombres y mujeres, niños, bueno, cualquier talle. Lo más interesante es la forma del talón y la forma del empeine, cómo se teje. En mi canal tengo varios videos donde enseño a tejer calcetines, tengo un playlist. Dejo link en la descripción de este video, pero todavía esta forma de empeine y talón no tengo tutorial. Y bueno, y aquí es todo muy fácil. Aquí elástico 2×2, punto jersey, súper cómodos, se tejen rapidito porque se tejen con lana bastante gruesa. La parte de la puntera queda así. Aquí realizamos disminuciones de puntos y aquí tengo ¿cuántas? 5 puntos. Realizamos una costura. Así que bueno, espero que este tutorial les va a gustar. No se olviden de suscribirse a mi canal. También fíjense que en la descripción de este video dejo links hacia todas mis redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Así que también pueden suscribirse y vamos a empezar a tejer este precioso calcetín. Vamos a ver cuánto pesa. Miren, 60 y 61 gramos. Vamos a utilizar una tijera, aguja lanera para coser, aguja crochet para esconder los restos de lana, marcadores. Utilizo agujas circulares número 3,5, largo de cable más de 80 centímetros. Tiene que ser para tejer cómodo. Y estoy usando esta lana semigorda, es lana merino 100%. Comparamos con el número de agujas, miren el grosor de lana y el número de agujas. Como son calcetines y quiero tejer calcetines calentitos para mi esposo, o sea, necesito que la tensión del tejido no sea muy floja, ¿no? Bueno, es esta lana. Aquí no dice nada más que aquí hay 100 gramos. ¿Qué más? Lavado a mano, no planchar. Bueno, ningún dato importante tiene. Y por supuesto una cinta métrica. El largo de este calcetín 27 centímetros. El ancho aquí casi 11 centímetros. Fíjense que nosotros, para saber cuántos puntos tenemos que montar, tenemos que tomar la única medida, bueno, dos medidas, el largo y el contorno. El contorno lo medimos aproximadamente aquí en este lugar. Aquí. El contorno en mi caso son 26 centímetros, ¿no? 26, fíjense. Lo doblamos por la mitad, 13 centímetros, ¿no? Pero como el calcetín, 13 centímetros aquí. Aproximadamente, ¿no? 13 centímetros. Por eso tomamos las medidas en este lugar donde les enseñé, aproximadamente aquí. El contorno, para que después pueda entrar el pie. De todas formas, mi consejo es siempre, una vez que tejieron más o menos así, fíjense si pasa bien el calcetín, si no es grande, si no es chico, si no después tienen que cambiar la cantidad de números, de puntos. Pero medimos el contorno del pie aquí en este lugar. Bueno, casi 13 centímetros. El calcetín está tejido con lana merino. Después del lavado ya lo lavé, por eso como que por ahí se achicó medio centímetro. Obviamente se dio un poco, pero para el calcetín mejor porque tiene que estar sobre la pierna, bueno, un poquito estirado, ¿no? Para que no se nos escape el caminar ni nada. ¿Qué más? Aquí este largo lo pueden controlar, manejar ustedes. Desde que empecé a tejer los aumentos para la parte del empeine, aquí tejí 15 centímetros. Bueno, ¿cuántos puntos tenemos que montar? Primero, sí o sí, tenemos que tejer una muestra de tensión. La tejí bastante pequeña porque no hace falta tejerla
Aquí hay 2 centímetros más o menos. Montados 22 puntos, o sea 20 puntos más 2 puntos de borde. 2 puntos de borde no contamos, hacemos el cálculo sobre estos 20 puntos. Tomamos el ancho con la cinta métrica. En mi caso eran 13 centímetros. Aquí. El ancho 13 centímetros. O sea, en 20 puntos hay 13 centímetros. Y los cálculos son estos. Contorno de pie 26 centímetros. Una muestra de tensión. En 20 puntos hay 13 centímetros. ¿Cuántos puntos tenemos que montar? Multiplicamos 26 por 20, dividimos por 13, resulta que tengo que montar 40 puntos. Agregamos un punto más porque lo tejemos en circular, un punto para unir el círculo. Entonces, sobre las agujas número 3 y medio voy a montar 41 puntos. Y sobre 2 agujas voy a montar, entonces, 41 puntos. Ahí van 2, 3. Sacamos una aguja. Voy a pasar estos puntos sobre el cable. Y aquí más o menos por la mitad. Y sacamos el cable. De este lado el cable pasa hasta el finalizar. Así. Y este cable, la mitad de los puntos, más o menos sacamos. Así nos va a ser mucho más cómodo de unir el círculo. Nos fijamos que los puntos no tienen que estar cruzados ni retorcidos y vamos a unir el círculo. Miren, paso este punto sin tejer y este punto deslizamos por encima. Colocamos el marcador para saber dónde empieza y finaliza cada vuelta y tejemos elástico 2 por 2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Aquí podemos acomodar, vamos a ver así, miren, 2 derechos, 2 revés y más o menos el cable voy a sacar para tejer con el método de lazo mágico. Así, o sea, el cable está sobre las agujas de esta forma, la mitad de los puntos aquí, otra mitad tejemos de este lado, un cable por un lado y otro por otro. Por eso estaba diciendo que tenemos que tener largo de cable por lo menos 80 centímetros. Mi cable tiene largo 95 centímetros. Porque también después vamos a aumentar los puntos, por eso es tan necesario este largo de cable. Después, 2 derechos, 2 revés y tejemos así. 2 derechos, 2 revés. Voy a enseñar cómo tejer con este método de lazo mágico, si alguien no sabe. 2 revés, 2 derechos. Dos revés, aquí 2 derechos y se libera esta aguja. Vamos a tirar por el cable así, damos vuelta, esta aguja también la tiramos más o menos por la mitad y sigo tejiendo. Y así se teje con el método de lazo mágico. Me toca tejer ahora 2 puntos al revés, 2 derechos, así tejo hasta finalizar la vuelta. Aquí fíjense, otra vez muestro cómo se hace 2 revés y aquí ya se libera la aguja, ¿no? Vamos a tirar así. Damos vuelta para seguir tejiendo y sigo. Bueno, aquí 2 revés, 2 derechos,
2 revés y finalizamos de tejer una vuelta. Paso el marcador y sigo tejiendo con el punto elástico, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, o sea, 2 derechos, 2 puntos que se presentan al revés, tejemos al revés. Estoy tejiendo al revés por detrás, no por delante, para que no sea punto cruzado ni retorcido. Como esta parte de punto sobresale, tejemos así. Y aquí derecho tomamos el punto de esta forma. Lo importante es que los puntos no tienen que salir retorcidos. ...19 vueltas o 8 centímetros de punto elástico, 2 por 2. Después de tejer la parte elástico, dividimos los puntos por la mitad y vamos a tejer. Miren, la parte que está arriba hasta la puntera se teje con elástico 2 por 2, 2 puntos derechos, 2 revés. Y la parte de la suela se teje todos los puntos al derecho, o sea, con el punto jersey. Aquí con el marcador, lo dejé aquí sobre el punto, nos indica donde empieza la vuelta. 20 puntos tengo sobre una aguja y 20 puntos sobre otra aguja. Aquí voy a tejer todos los puntos con punto elástico 2 por 2 y los puntos que están sobre esta aguja voy a tejer todos los puntos al derecho, y así voy a tejer 20 vueltas más. Tejí 7 centímetros en total, el largo hasta aquí 16 centímetros, y ahora vamos a empezar a tejer la parte del empeine. Tengo 20 puntos sobre una aguja y 20 puntos sobre otra aguja. Estos 20 puntos donde está elástico 2 por 2, la parte de arriba, seguimos tejiendo con elástico, y aquí tejemos todos los puntos con punto jersey realizando los aumentos. Bueno, aquí hay 20 puntos. Colocamos marcador. Tengo primer punto, marcador, 18 puntos, marcador, 1 punto. Realizamos aumentos antes de marcador y después de marcador en cada segunda vuelta. Empezamos a tejer vuelta número 1 con aumentos. Punto al derecho. Con la aguja derecha pasa por delante. Tomamos esta hebra que está entre los puntos y la colocamos así de esta forma sobre la aguja izquierda. Tejemos este punto al derecho por detrás. Punto derecho inclinado hacia la izquierda. Paso el marcador. Voy a tejer todos los puntos al derecho hasta el siguiente marcador. Como aumentamos un punto después de marcador, subimos con la aguja derecha entre los puntos esta hebra, la colocamos sobre la aguja izquierda, tomamos este punto así por delante y lo tejemos al derecho. Ahí va. Punto derecho. Y pasamos a tejer los puntos. Damos vuelta y tejemos estos puntos elástico 2 por 2. Después otra vez una vuelta hacemos sin aumentar los puntos. Simplemente tejemos todos los puntos al derecho. Una vuelta aumentamos los puntos. Aquí aumentamos antes y después del marcador. Y así voy a tejer 22 vueltas. Es toda esta parte, hasta la parte del talón. En centímetros son 8 centímetros. Aquí desde el primer aumento, 8 centímetros. Para los hombres, de 6 a 8 centímetros. Pueden ser más. Siempre hay que ir probando, ¿no? Nosotros podemos tejer
los aumentos hasta aquí y después probar si ya es la hora de tejer la parte del talón o todavía tenemos que seguir tejiendo, ¿no? Bueno, para los hombres de 6 a 8 centímetros, para las mujeres de 5 a 6 centímetros, esta parte. Miren, nosotros podemos probar, ¿no? Esta parte, por ejemplo, estamos tejiendo hasta aquí. Y si ya llegamos a este lugar, es la parte de ir formando el talón. Paramos de tejer y empezamos a realizar disminuciones para el talón. Hice los aumentos y ahora vamos a formar la parte del talón. Miren, sobre esta aguja siguen quedando 20 puntos y aquí tengo 44 puntos. Después del aumento, 44. Estos 44 puntos dividimos en tres partes. Tengo 15 puntos, 14 y 15. Y ahora empezamos a formar la parte del talón. Voy a tejer ahora con todos los puntos al derecho hasta el marcador. Colocamos los marcadores. El marcador ya está ahora en otro lugar. Estaba aquí, fíjense. Y ahora lo corrí un poquito porque dividí los puntos en tres partes. Tejo con los puntos al derecho hasta el segundo marcador. Y ahora este punto voy a tejer junto con este dos puntos juntos al derecho. Voy a sacar el marcador, no lo necesito más. Tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Voy a cambiar este punto así para que al tejer estos dos puntos juntos al derecho el punto no salga cruzado ni retorcido ni nada de eso. Dos puntos juntos, damos vuelta el tejido. La aguja derecha pasa por debajo de la hebra, paso este punto sin tejer, la hebra pasa hacia atrás y tejemos todos los puntos ahora al revés porque tejemos ida y vuelta hasta el siguiente marcador. Y aquí también voy a tejer dos puntos juntos ahora al revés. Estamos sobre el lado revés del tejido, el marcador no lo necesito más. Tejemos simplemente así, dos puntos juntos al revés. Damos vuelta el tejido y así voy a tejer ida y vuelta cada vez. Miren estos puntos, cada vez tejiendo aquí dos puntos juntos al derecho y del lado del revés dos puntos juntos al revés. Paso punto sin tejer. Ahí va, miren, un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y tejemos dos puntos juntos al derecho, 14 puntos siempre en el centro. Este punto lo damos vuelta así, tejemos dos puntos juntos al derecho por detrás, 14. Damos vuelta el tejido, la aguja pasa por debajo, miren, de la hebra, pasa este punto sin tejer y tejemos un punto sobre la aguja al revés, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 y aquí miren, se nota este espacio entre los puntos. Tejemos dos puntos juntos al revés, 14. Y así voy tejiendo ida y vuelta hasta que sobre estas agujas tienen que quedar 20 puntos también, o sea, 20 sobre una aguja, 20 sobre la otra.
Miren, después del lavado, cómo se cambia esta textura. Queda muy suave, pero al tejer queda durísimo este tejido. Es una hebra bastante áspera, pero después del lavado se hace muy blandita, suavecita. Bueno, tejemos entonces la parte del talón. Realicé todas las disminuciones. Ahora sobre las agujas tengo 40 puntos y lo que vamos a tejer es, o sea, aquí finalicé de tejer la última disminución, damos vuelta y voy a tejer ahora este punto, lo paso así, tejemos todos los puntos al derecho en la parte de la suela y en la parte de arriba tejemos elástico 2×2 y a partir de aquí sigo tejiendo todo en circular hasta la parte de la puntera. La puntera mide 5 centímetros, o sea, tejemos el largo y 5 centímetros dejamos para tejer la puntera. Estoy ahora aquí, tejo todo recto en circular y después vamos a realizar disminuciones. Y una vez que tejimos el largo deseado, realizamos disminuciones para la parte de la puntera. Vamos a realizar disminuciones aquí, al principio de la vuelta, digamos, de la mitad de vuelta, al principio y al final. Otra aguja al principio y al final. De la siguiente forma. Primer punto, tejemos al derecho. Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Tomamos los puntos así por delante y tejemos juntos al derecho. Sigo tejiendo, en este caso elástico, perdón, aquí elástico no, aquí ya tejemos todos los puntos al derecho. Elástico no, a ver, voy a devolver este punto. Todos los puntos al derecho hasta finalizar aquí, hasta el final. Y cuando quedan 3 puntos sobre la aguja, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. A este punto le damos vuelta, tejemos 2 puntos juntos por detrás y un punto al derecho. Pasamos para otro lado y lo mismo, realizamos disminución al principio y al finalizar, o sea, aquí y aquí. Resulta que durante una vuelta disminuimos 4 puntos. Punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante inclinados hacia la derecha. Tejo con todos los puntos al derecho. Y aquí cuando quedan 3 puntos sobre la aguja, tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, acomodamos los puntos de esta forma. Tejemos los puntos al derecho por detrás. Punto derecho. Tejimos una vuelta. Otra vuelta tejemos sin disminuciones, o sea, tejemos disminuciones en cada segunda vuelta. Cuando quedan 12 puntos en total, 6 puntos sobre una aguja, 6 puntos sobre la otra, realizamos la costura. Es lo único que falta. Aquí tengo la aguja para coser. Tomamos este punto. Otro punto. Ahora voy a tomar este punto así. Y este punto. De este lado tomamos este punto y este punto.
De esta forma vamos a realizar la costura. Ahora pasamos esta hebra para el lado de adentro. Ahí la vamos a hacer un nudo. A ver, vamos a pasar. Miren qué duro que está, áspero este calcetín antes de lavado. La verdad que impresionante cómo cambia el tejido después de lavar. Bueno, pasamos para este lado y aquí hacemos un nudo. Después a mí me gusta así siempre pasarlo, esconderlo entre los puntos, así seguro que no se va a desarmar durante el uso. Bueno, y aquí hacemos otro nudo. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.